Las mujeres estuvieron presentes. Sí, las famosas Adelitas. Las Adelitas que escondían los rifles bajo sus faldas. Los primeros dildos. ¿Qué pedo, Andy? Pues nada, vamos a... Hace frío. Sí, conspiradoras y conspiradores. Bienvenidos a otro video más. Hoy nos hacemos la presentación antes de todo, porque si no, luego nunca nos presentamos. Aquí está mi amigo, soy Ernesto. Está en cámara Ivonne y yo soy Andy Vida. Bienvenidos a otro video más de tu canal, Los Conspiradores, ¿no? Hoy estamos en una calle emblemática porque vamos a hablar de... la Revolución Mexicana. Exactamente, estamos en la calle de 20 de noviembre y pues a nuestras espaldas en esa bonita luminaria está Pancho Villa, su nombre oficial, Doroteo Arango, ¿no? Doroteo Arango. Y bueno, pues ¿cuándo empieza esto de la revolución, el movimiento? El Centauro del Norte. El Centauro del Norte. ¿Cuándo empezó? Pues bueno, todo empieza gracias a Porfirio Díaz. Y su, sí, claro, y su pinche aferración de quedarse en el poder. Sí, exactamente. Entonces desde ahí empezó. En 1870 nacen unos personajes que a la postre dieran victoria a este movimiento social revolucionario, que después les vamos a hablar de cada uno de esos personajes, ¿no? Ahorita vamos a hablar como en general de lo que que es la pinche revolución, ¿no? ¿Por qué tanto pedo? Pues justo, en la época de Porfirio Díaz, si bien hubo mucha infraestructura en el país, bueno, en el centro y en el norte, los amigos de Pancho Díaz, que ¡ay, qué bruto, focalicero! Prácticamente se quedaban por mucho tiempo en los puestos, hasta incluso se morían y pasaban de familiar en familiar, eran vitalicios. Pues sí, tenían mucha riqueza, sí, tenían sus bolsas llenas, pero había mucha pobreza en México. Esto crea un descontento social y muchos personajes leídos inician un movimiento que se llamó Revolución Mexicana. Entre ellos podemos empezar a nombrar, cuando todavía estaba Porfirio Díaz en la silla presidencial, a los hermanos Flores Magón. Exactamente, con su periódico el Renacimiento. Regeneración. Regeneración. Como Cristo. El tercer día. Y bueno, después, tiempo después, compraron una famosa revista, El Hijo de la Huiza. El Hijo de la Huiza, que era más sátira política. Más caricatura, ¿no? Sí, 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 y le tiraban duro al gabinete de Porfirio Díaz. Y bueno, pues eso no le gustaba al buen Porfirio, y pues los manda ahí los manda a Estados Unidos. Ajá, exactamente. Pero luego les vamos a platicar de estos tipos. Y bueno, pues ya después hay otro personaje ya más centrado, que es Francisco I. Madero, pero antes de esto, de que él ya lance con su plan de San Luis, hubo unas huelgas, ¿no? Que no nada más las que normalmente conocemos, que fueron la de Cananea y Río Blanco, sino otras que fueron de los sindicatos, que se empezaban a hacer sindicatos, ¿no? Que no los permitían, de ferrocarrileros, de mineros, carboneros, agraristas y todo eso, y entonces bueno, no los dejan, y entonces empiezan como estas, ¿cómo se llaman? Cooptación de, que no surjan movimientos, porque pues no le convenía al poder, por el orden y progreso y todas estas cosas, ¿no? Y entonces pues ya después Madero, uno de ellos, de sus personajes, pues ya se lanza contra el gobierno y lanza filántropo, político, estudió en el extranjero. Sí, dilo, es que su vida política estuvo llena de mucho misticismo, magia, vudú no tanto, pero más magia, espiritista. Exactamente. Entonces, y decían que hablaba con Benito Juárez, entonces. Con Benito Juárez y su hermano. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Ya cuando hablemos, es que hablamos de Madero. Pero bueno. Pero fue en época así de terror. De terror. Ya cuando hablemos ya del personaje de Francisco Madero, pues vamos a hablar un poquito más de su vida política. Y pues ya, ¿no? Entonces se lanza el plan de San Luis, exiliado, digamos, y ya de ahí convoca a una revolución nacional. A levantarse en armas. A levantarse en armas, un 20 de noviembre. Y de ahí sí fue un 20 de noviembre, aunque no fue como tal nacional, sino porque previo a eso, pues muchos movimientos ferrocarrileros, ya les dije, agraristas, mineros, carboneros, pues se lanzan contra el gobierno, ¿no? Sí,
Que la idea general y básica y simple de hablar de la Revolución Mexicana es tirar a un pendejo que estaba 30 años en el poder para poder democratizar la silla presidencial y que fueran llegando presidentes y mediante el voto, pues bueno, fueran reeligiéndose otros presidentes. Exactamente, y entonces hay una entrevista muy famosa que le hacen a Porfirio Díaz y que él dice, no, pues ya México está preparado para una democracia y todo esto, ¿no? Para abrir camino. Ya me voy. Y ya mejor me voy, ¿no? Él se fue como el 20 y tantos de mayo de 1900. Me voy entre comillas, pues fue exiliado. Ah, sí, de 1910, porque sí, ya lo andaban persiguiendo. Y pues se va, sale y se va hacia el puerto de Veracruz y de ahí se va hacia Francia. Y después se dio una vuelta a Egipto, estuvo ahí con las pirámides, se subió a un camello. Su esposa, que era su sobrina, pues lo atendía, le sacaba el veneno. Sí, con su veneno. Pero bueno. Y pues sí, ¿no? Ya Madero queda electo. Ajá. Y queda como presidente, pero no le dura mucho el gusto. 19 meses. 19 meses. Para ser exacto, ni los 2 pinches años duró en el poder. ¿Por qué sucede esto? Pues porque confía en el gabinete, no quita todo el gabinete porfirista y pues ellos... Aunque su hermano le decía, corre a todos, cabrón. Exactamente, su hermano Gustavo Amadero, ¿no? Gustavo Madero. Y bueno, pues no le hizo caso, pues lo derrocan. No, pues, queremos un país tranquilo, pacífico. Sí. Vamos a incluirlo. Suena similar a algo, ¿no? Sí. Pero... Igual y empezó con estas mismas campañas de vamos a meter a la cárcel a todos. Y al final de cuentas no lo hizo. Y pues nada, pues empieza a haber estos descontentos sociales porque mucha gente dice, ya va a haber un cambio. Y ellos lo querían de la noche a la mañana, como en estos años que están, ¿no? Que ya llega un personaje y dices, ya. Sí, es por una varita mágica, ¿no? Lo va a hacer todo, pero pues no, hay que procesos, ¿no? Y muchos se empiezan a decepcionar, entre ellos, pues Emiliano Zapata, en el sur, que empieza con su movimiento y pues se descontenta con Madero y lanza un plan que se llama Plan de Ayala, que era más que nada una cosa agrarista, ¿no? Que el reparto de tierras, que el feudalismo ya no, que los capataces desaparezcan y que sea comunal, etc., ¿no? Y en el norte pues estaban otros 3 personajes, ¿no? Francisco Villa, que está aquí. Flores, ¿cómo se llama? Obregón. Álvaro Obregón. Y Pascual Orozco. Sí. Ellos 3 allá en el norte, sur, acá Zapata y otros guerrilleros más, ¿no? Pero bueno, son como los principales que lanzan. Ya después, pues, empieza lo que es Carranza, Díaz Calles y todo eso, ¿no? Entonces, para muchos los hermanos Cerdán. Los hermanos Cerdán, que en Puebla, que los acribillan. La que se salva es la... Carmelita. Su hermana. Exactamente. Y que de los 17 que vivían en esa casa nada más sobrevivió Carmelita. Mira, ahí que después se unió a las filas de Venustiano Carranza y sirvió como enfermera en los hospitales militares. Mira, qué interesante. Sí, ya después se murió de ahí grande, pero... Pues bueno, es un personaje dentro de la Revolución Mexicana que casi no se nombran. Las mujeres estuvieron presentes. Sí, las famosas Adelitas. Las Adelitas que escondían los rifles bajo sus faldas. Los primeros dildos. Me extraña que siendo araña no se sepa ya esa maña y hasta se caiga con su propia telaraña, mi pinche tan pendejo. Y muchas otras, ¿no? Hubo ingenieras, la primera ingeniera civil que también se unió a estos movimientos sociales. Hermelinda, hay una que era Eulalia Guzmán, que a lo mejor... perdón, sí es cierto, me equivoqué. Estás bien pendejo, bien pendejo. Hermelinda Linda era un personaje de una bruja en las películas. Ese es otra historia. Esa es otra historia. Sí, justo, Eulalia Guzmán, que fue la primera mujer que se incorpora a un gabinete presidencial justo con Venustiano Carranza y que da un mitin en Yucatán, una charla en Yucatán y la condecoran como la primera feminista mexicana. Mira, y gracias a ella las mujeres pudieron votar tiempo después porque creó las bases dentro del Congreso. Dijo, no mamen, pues las mujeres también votamos, culeros. Exactamente. También hay otra, ¿no? Montoya, que fue la primera mujer médico cirujana titulada como tal, y una ingeniera civil, Concepción Conchita. Ahí estuvo. Esa me tocó una concha. Modotti también, que está sus restos acá en el Panteón San Fernando. Que hicimos un video. Sí. Y muchas personas que se empezaron a incorporar, ¿no? Como mencionamos, Madero pues llega al poder, pero no cumple sus expectativas de la gente, y entonces pues, ya se viene otra vez guerra de guerrillas entre todos. Traiciones tras traiciones, porque cobija Huerta lo termina traicionando. Estaba coludido en la embajada de Estados Unidos para derrocar a Madero.
Exactamente. pero no contaban con que este cuate iba este güey se iba a quedar. y ya después Entonces andan viene todo ese movimiento Ajá. para quitar a Huerta, entra Venustiano Carranza, si no mal me equivoco, viendo. y Venustiano Carranza también se descontenta, lo terminan bateando. Exactamente. Y pues hacen una convención de Aguascalientes que después desconocen a Carranza Ujú. para quitarlo del poder, pero Carranza Pendejo. ajá, exactamente, pues hace las bases de lo que fue la Carta Magna que nos rige hasta la actualidad, que es la Constitución de 1917. Ahí. Y la lanza el 5 de febrero, que se promulga ese día, pero previo a eso, pues en diciembre, enero, febrero, legislan los diputados para que se apruebe esa nueva constitución, Sí. ¿no? Y arropa todo lo que son los movimientos sociales, agraristas, Todos. políticos, derecho a la educación, al trabajo, y a la huelga y todo eso, ¿no? Todos tenemos derecho a manifestarnos, Ah, ujú. siempre y cuando no afectemos a terceras personas, pero aquí nos vale madre. Aquí afectamos a todos. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, ¿no? Dices, La Biblia es como la Constitución. ¿por qué? Cada quien la interpreta a su A su pinche manera, modo. Y como quiere. Y como quiere. a su conveniencia. También. Y pues nada, así empieza lo que es este movimiento. Básicamente el momento de la Revolución Mexicana fue quitar un cabrón del poder, sin imaginarse que iba a haber una guerrilla interna dentro del país, Ajá. muchos muertos, ¿sí? Mucha sangre derramada, muchos indígenas que pusieron su vida y su alma por seguir unos ideales que los terminaron traicionando. Y bueno, básicamente así está construida la historia de México. Traiciones tras traiciones, Y me sigue quedo en el creciendo. poder, no me quedo en el poder, te Ajá. quito pero te pongo. Y no, y más que nada como esa parte de que yo quiero tener el poder de todos, Sí, sí, sí. yo manejo a todos y esa parte, ¿no? Entonces, pues así empieza lo que es el movimiento para algunos autores. Bueno, pues termina la revolución en 1917 con la culminación y la promulgación de la Constitución, pero para otros no, para otros culmina con Lázaro Cárdenas. con el Tata. ¿Cómo se ¿Por qué le llama? hiciste así? Porque pues, allá está allá arriba. ¿Y tú qué sabes? Pues, quién sabe, a lo mejor está allá abajo, ¿verdad? Pero con él concluye porque con él se repartan más de 18 millones de hectáreas para los campesinos, la expropiación petrolera, los derechos laborales. Se crea el Instituto Politécnico Nacional. Exactamente. Bueno, pues se da ya auge más que nada también a lo que es la autonomía de muchas universidades ya como tal, aunque se da desde 1929, pero pues ya la consolida, reparto agrario, educación rural, que no había mucho. ¿Educación qué? Rural. Y pues toda esa cuestiones que pues carecía México y que sigue careciendo, ¿no? Sí. Hasta el momento. Mira, todos los movimientos han empezado con muy buenas ideas. En la práctica están de la verga. Pero En todo teoría está bonito. Sí, sí. En teoría se oye bonito, pero ya en la práctica sí son muchas decepciones. Exacto. Pero sí, ¿qué más les podemos decir de la Revolución Mexicana sin un contexto de primaria? Sí, pues es básico, no porque no sepamos, sino porque pues no manches, serían No. como 10 videos, yo creo, Sí. porque son distintas visiones y aristas que tienen y que tenemos de la revolución, el Sí. por qué la traición, el por qué primero estaban de un lado y luego ya combatiendo. del Hablar de otro. los diferentes planes, plan de Aguillahuala, el plan de Guadalupe, El el plan de San Luis, Exactamente. hablar de la decena trágica, por qué decena trágica. Ajá, sí, todo eso es Son muchos pasajes bíblicos que tiene la Revolución Mexicana, que no los vamos a explicar ahorita, nada más en contexto. es un preámbulo de Es- todo lo que ¿Qué fue ¿Qué fue? ¿Cómo? la Revolución? ¿Cómo inició la Revolución? Los personajes, ¿no? Pero, Y no sabemos si acabó. pues sí, para muchos hay un libro que se llama La Revolución Interrumpida y que pues, este autor, Adolfo Gili, menciona que pues, nunca ha acabado la revolución porque pues, nunca ha dicho hasta aquí, ya, ahora sí ya todos somos felices y todo eso. Nunca ha pasado. ¿No? Siempre celebramos el inicio de la Revolución, Exactamente, como el inicio de la independencia. exactamente. Y bueno, pues ya como fue una de las revoluciones también las primeras que se grabaron a nivel Sí. mundial con los hermanos Lumière. Y bueno, ya fue la primera revolución a nivel mundial porque ya después hubo la de Rusia y otras en Europa. Y bueno, pues ya, pero fue la primera que se grabó
aquí de las batallas. Gracias a Porfirio Díaz que trajeron el cinito. pero cinescopio, No, el osciloscopio. la cámara. Sí, la proyección. La proyección. Y Que si quieren saber más acerca de los cines en México, váyanse al canal, de cómo se inicia el cine. Y justo Porfirio Díaz trae. le regalan. Sí, los le hermanos regalan. Lumière, sí. Los hermanos Lumière traen acá y hacen la primera proyección en... Y también está la grabación de Porfirio Díaz en voz, gracias a que Era muy amigo de Tomás Alva. de Tomás Alva Edison, que le regaló el fonógrafo, ¿ya te gustó el fonógrafo? El fonógrafo, sí. Sí, sí, y se escucha la voz de Porfirio Díaz, toda chaira, pero bueno. Y si la quieren buscar ahí, googleen ahí. Sí, sí, sí. Voz de Porfirio Díaz. Y bueno, pues no sé qué más quieras decir. Pues nada más, vámonos, hace frío. Pues no, espérate, también voy, Ok. voy a dar mis referencias de ¿Fílmicas? No, pues de ahí toman de estas filmaciones que hacen de la revolución, de los combates, pues sacan mucho esto de las películas muy famosas de la revolución con María Félix, Pedro Armendáriz, El famoso cine de oro. ajá, Pero, y otros más. ¿tú sabes por qué se le llama cine de oro? No, Luego lo hablamos. bueno, pues hasta aquí nuestro video. Espero que ¿Cuánto tiempo llevamos? No más, ya córtale. Bueno, pues ya pues damos esta despedida. Sí, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su like, gracias por seguirnos. Síganos en nuestras redes sociales. Ah, los libros. Y sí leímos, hay un libro, hay una película que se llama Los de Abajo, de Mariano Azuela. Sale Eric del Castillo. Ok. La Reina del Sur. En la Revolución. Ah, esa no. El que le decía de la Revolución Interrumpida. Narcos México. Y si quieren conocer un poquito más de Díaz a Madero, con Frederick Katz. Está muy bueno. Ok. Yo conozco a los rebeldes del rock. No, esos no, esos son otros. Pues ya nos vamos. La Revolución de Emiliano Zapata. A huevo, ¿cómo no? Pues ya nos vamos, porque si no de aquí nos vamos a 8 horas, ¿no? Suscríbanse y nos vemos. Bye.